Titi, Titi, Titi. ¿Dónde está mami? ¿Dónde está mami? ¿Eh? Mami. ¡Ay, Titi! ¡Ay, Titi! Titi, te vino a ver, Titi. Vean, así se pone la otra cuando vengo a verla. Buenos días, buenos días, buenos días. Me extrañaste, sí, me extrañaste, mami, tú me extrañaste, pobrecita, mami, pobrecita. Oficialmente les doy la bienvenida a un nuevo video del canal y oficialmente también estoy presentando a mis mascotas. Por aquí tenemos a esta pelúa que su nombre es Rihanna y tiene 11 añitos. Y por aquí está este señor con tanto exceso de cariño y de atención que su nombre es Papi y tiene 2 añitos. Bueno, se podrán imaginar que yo los estoy presentando oficialmente, pero al menos Rihanna la conocen porque la he sacado en uno que otro material, pero no la habíamos presentado así de una manera tan formal. Incluso Papi es el más jovencito de la familia que se unió hace prácticamente 2 años y quizás ustedes no lo recuerden, pero las personas que están atentos a mi canal sí lo conocerán. Déjame terminar de grabar. Porque yo lo estuve sacando hace como un año atrás en un directo de fin de año y se los estuve mostrando que tenía esta enfermedad de la dermo, creo que se llama así, que invade tristemente a razas como los chihuahuas. Entonces se podrán imaginar que en aquel entonces le faltaba pelo porque se le caía el pelo, tenía toda la piel irritada y no saben todo lo que yo tuve que hacer para lograr que ahora esté normal así como pueden ver. Dale para allá. Y bueno, yo siempre he tenido mascotas, pero es increíble cómo pasamos de ser una casa donde mi queridísima madre no quería aceptar ningún tipo de perro de mascotas a tener ya prácticamente 5 perros, porque estos son los 2 de 5 que tuvimos. Y el último, antes de ellos, era Toby, un pequinés que yo tenía, que era mi vida prácticamente, y no saben lo mucho que yo sufrí esa pérdida por el hecho de que tristemente falleció por esa enfermedad tan dura que ataca a los perritos, a las mascotas, como lo es el moquillo. Vaya, no saben lo mucho que yo tuve que luchar con esa enfermedad, con él, que estuvo hasta el último minuto. Después de que fue diagnosticado de esta enfermedad, logré, con tratamientos, visitando veterinarios, haciendo 1.000.000 de cosas, logré después de la enfermedad que estuviese al menos 3 meses en vida. Pero bueno, no quiero hablar mucho de esos temas porque me pone muy triste, entonces creo que ese no es el objetivo del video. Entonces vengan para acá, acérquense aquí, acérquense, porque estos 2 señoritos de aquí son los protagonistas del video. ¿Tienen algo que decir? Bueno, ya les mostré ya cómo se ponen cada vez que vengo a hacerle la visita. Ellos son los protagonistas del video porque vamos a estar como que hablando un poco respecto al tema de tener una mascota en Cuba, los gastos que uno puede hacer y otros detallitos ahí bien interesantes que si siguen viendo este video van a poder conocer. Entonces dije, voy a aprovechar que voy a tener prácticamente un día con ellos porque me los voy a llevar a la clínica de estética para pelar sobre todo a Rihanna. Este ratón, como nos gusta decirle nosotros cariñosamente, cuando lo llevamos a esta clínica estética, en cuestión de minutos ya está, porque es literalmente bañarlo, tema de las glándulas y cortarles las uñitas. Pero Rihanna no, Rihanna sí se demora un poquitico más porque como ven, le crece bastante el pelo y tengo que hacerlo con cierta frecuencia porque cuando va a hacer sus necesidades, se imaginarán que las heces se ligan con el pelo. Entonces, saben, como que tengo que estar al pendiente de eso porque saben que no es para nada higiénico. Entonces, nada, aquí estoy a la espera de que me recoja un transporte que me va a llevar para allá. Y ahora les voy a mostrar cuál es su medio de transporte y van a conocer un poquitico más de las mascotas de Yonex 2 que no me están dejando ni grabar. Se fajan entre ellos porque se ponen celosos cuando acaricio a uno. Otro quiere tener más atención que el otro. Entonces tengo que hacer las cosas parejas. Bueno, miren, rapidito. Aquí les muestro su cama real. La cama de la realeza de estos 2 príncipes. Oye, que es una cosa increíble cómo no pueden vivir sin esto y sin esto no duermen. Ahí nosotros le ponemos sus trapitos, sus camitas y están lo más cómodos, sobre todo aquí en la terraza porque mi madre, saben que se pone histérica cuando la mascota masculina de la casa le da por levantar la pata. Entonces se imaginarán que eso es tremendo problema. Ahora les voy a mostrar
el medio de transporte, que esto fue un regalo de mis familiares, en el cual los estoy transportando. Miren ustedes cómo se ponen cuando ven esto. ¿Qué es esto? A ver, díganme qué es esto. ¿Qué es esto? ¿Para dónde nos vamos? ¿Para dónde nos vamos? Es increíble lo inteligentes son estos animalitos. Ya saben lo que es y ya saben que vamos a salir y que vamos a coger calle. Esta es callejera. Bueno, ella me ha acompañado en muchísimas aventuras cuando nos movemos fuera de La Habana. Ella es, vaya, súper aventurera. Y este ya está captando la idea, se está acostumbrando. Entonces nos fuimos. En lo que está llegando de este transporte, se podrán imaginar que desde ya estamos haciendo gastos. Y bueno, eso creo que es uno de los objetivos por los cuales quise hacer como esta especie de blog canino o de mascotas. Porque yo por lo general, con esa mochilita que es muy cómoda, desde que la conocí, vaya, aluciné. Me gusta ir por la calle cuando no tengo que hacer nada, pero como tengo que hacer otras cositas, aparte de llevarlos a ellos a la clínica de estética canina, aproveché un transporte, un Uber cubano, una nave que me va a estar transportando para allá y ya, bueno, miren, ya lo escucharon, ahí está el chofer. Y esto, por lo general, moverme de San Miguel del Padrón para Centro Habana, casi siempre la ida, por separado con la vuelta, gasto alrededor de 2.000 pesos de transporte. Claro que cuando me voy por la calle gasto un poquitico menos, pero bueno, es una emergencia que a veces uno tiene que hacer para poder moverse lo más rápido posible. Ahí se va nuestro transporte y llegamos aquí a la clínica de estética canina. Y con la gorila. ¿La que la hacía otra vez? Sí, cuando ustedes estaban allá yo... Bueno, ya llegamos a la casa, bastante guerra han dado. En la clínica estética siempre por lo general se portan bien, ¿saben? Cuando coge los veterinarios y la pelan. Pero ella se porta un poquitico mal. Miren qué cambio. Ven acá, Rihanna. Rihanna, ven aquí. Miren el cambio de cuando la vieron al inicio del video ahora. Y eso, vaya, no nos acompaña con el tema del clima, pero sí es muy cómodo para ella, ¿sabes? Estar así peladita por el tema de que le crece mucho el pelo y muy rápido. Entonces, miren, ella se pone por lo general majadera cuando le tocan estas zonas de aquí, que no sea yo, ¿saben? O que no sea mi mamá. Se pone muy majadera, pero bueno, coopera. Y miren a este señor que da guerra porque cuando interactúa con los perros, ven acá, oye, ya pueden imaginarse lo pesado que se pone, hasta con el dueño. Cuando otros perros se pone, vaya, final. Pero bueno, ahora cuando los dejen en la terraza, que salga para la calle, que esté en un lugar más cómodo, voy a hablarles un poco de los gastos que hicimos con el tema del pelado y la parte de las estéticas. Miren el poponcito que le dejan aquí. Ya, que me han jodido cantidad hoy. Bueno, voy a aprovechar estos minuticos que ahora estoy más cómodo para conversar con ustedes en cuanto a los valores, de cuánto te pueden cobrar en la clínica estética, los medicamentos y más. Creo que la idea principal de este video surge a raíz de que soy una persona muy observadora, me gusta prestar mucha atención a las personas, los puntos de vista, lo que tienen que decir al respecto. Y hace poco estaba conversando con amantes de las mascotas, de los perros, de los gatos, de las aves, de todo, como yo. Y me estaban diciendo, oye, tener en la actualidad mascotas y sobre todo perros es una renta, porque los medicamentos, cuando se enferma una cantidad de dinero,
Es una realidad, eso lo tengo que reconocer y es un hecho, pero bueno, de mi parte no estoy tan de acuerdo con esas expresiones porque si uno decide dar el paso de tener una mascota, todo lo que sea para el bien de él, al menos desde mi punto de vista, no va a ser una renta o algo así por el estilo, siempre y cuando uno vele por el bienestar de la mascota. Pero bueno, cada cual tiene su opinión y todas son válidas y bien respetadas. Bueno, les comento que, como pudieron estar viendo, fuimos a la clínica estética, que se especializa principalmente en el cuidado estético de la mascota, en cuanto a bañarla, pelarla, demás y demás. Yo, como les mencioné, esto lo hago con bastante frecuencia, sobre todo en el caso de Rihanna, porque le crece el pelo muy rápido. Y bueno, en el caso del clima que tenemos ahora, en estos meses, no lo acompaña mucho, pero en el caso del calor sí. Tengo que estarla pelando constantemente porque se me fatiga, literalmente. Entonces, ella, que es como que la que más trabajo cuesta a la hora de pelarla, de bañarla y tal, me cobran 3.500 pesos por todo el servicio. Ahí incluye el servicio de las uñas, el servicio de las glándulas y demás. Y mi ratoncito Pérez... No, me cobran 800 pesos por las uñas, el lavado y todo el resto de los servicios. Bueno, yo en lo personal cuando hago esto es como que un día canino que aprovecho para hacer no solo la parte de la estética del baño y del pelado, sino de sus medicamentos. Saben que son unos animales más que tienen que estar al pendiente de su medicación, de las pastillas para las garrapatas, las pastillas para los parásitos. Y entonces yo aprovecho todo el día para hacer esto. Entonces básicamente es como un blog, ¿saben? De un día con una mascota en Cuba. Puedo decirles que en la parte de las garrapatas, que es algo que me causa terror, en el tema de que se me infeste de tantas garrapatas porque Cuba es una isla con un clima, con una humedad, con ciertas características propiciantes de estos animalitos conocidos como las garrapatas o pulgas. Yo siempre estoy al pendiente de su pastilla de las garrapatas que, si la memoria no me falla, se lo doy por un periodo de 3 meses. Cada 3 meses le pongo la conocida por todos como la simpárica, que esa verdaderamente es muy buena para tratar las garrapatas y no coge ni una. Hay otras personas que utilizan otros métodos, como es el caso de la famosa rayita blanca o de otros colores, no sé, que se le pone en el lomo. Pero bueno, estoy hablando desde mi punto de vista. Si tu tratamiento en base a todo lo que estoy mencionando es diferente con tus mascotas, déjamelo en la parte de los comentarios. Entonces, la simpárica, como casi todas las pastillas, en el caso de los caninos, es por una medición. Medición en cuanto al tema del peso. En dependencia del peso del animal es la cantidad de dosis que tú le vas a dar al perrito. Eso son cosas que he aprendido después de, no sé, casi 10, 15, 20 años teniendo mascotas, principalmente perros. Bueno, para no hacer el cuento tan largo, esta simpárica, como es por peso, yo siempre compro una pastilla un poco más grande porque aparte de darle todos los tratamientos y cuidados a mis animales, también se lo doy a la perrita de mi pareja, que es una chihuahua. Entonces, esta pastilla es un poco cara, un poco no, es bastante cara. Y la que yo cogí es es dedicada a un peso o a un animal con mayor peso, pero como son diferentes dosis, las voy picando y eso me alcanza como para 2 dosis, sinceramente. Compré, creo que la de 20 kilos o algo así, que me costó 6.000 pesos cubanos. Esa yo la voy dividiendo porque la pequinés, ¿saben? Rihanna. Yo nada más tengo que darle un cuarto de esa pastilla. Saquen cálculos. Y a los chihuahuas, como son de menor peso, mucho menor peso, solo tengo que darles un octavo y quizás un poquitico menos debido al peso, que son animales muy pequeños y todos esos cuidados que el veterinario siempre me alerta y me dice a tener en cuenta. Me he extendido con esta parte del video, pero creo que es necesario dejar plasmado todo relacionado con el tema en este material. Vamos ahora a la parte de medicamentos dedicada especialmente para los antiparasitarios. Esta me sale un poco más económica y incluye las 2 dosis que usted tiene que darle, o al menos es la indicación de ese medicamento, que este sí no recuerdo el nombre. Vale 800 pesos y te dan una pastilla. Con esa pastilla yo compro 2 pastillas que me sirven también para el cuidado de los 3 perritos que les mencioné, los míos y el de mi pareja. Y bueno, eso es básicamente como que los gastos principales que hago a la hora de darle todos los cuidados básicos y principales para las mascotas. Existen otros gastos más, como es el caso de la alimentación, de qué comen, de en dónde duermen. Pero bueno, yo pienso que esto es como que un resumen. Porque sinceramente la comida yo
en lo personal no hago gastos con pienso. Hay gente aquí que sí lo hace. Entonces recuerden que esto siempre es bajo la percepción y el cuidado que tenga cada cual hacia su mascota. Y entonces yo me voy por la parte de la fibra, que sí, si no es menos cierto que esto también es una realidad. La fibra está más cara que el pienso. El cubano se las ingenia para balancear su alimentación, ya sea si incluyen en la alimentación de la mascota el pienso o no. Pero por lo general, en mi casa y con mis mascotas, nosotros siempre tratamos de tener como que una dosis preparada para ellos en cuanto a arroz, pollo, picadillo, malanga para hacerle un purecito de malanga y 2 o 3 cositas así que siempre en el mes tenemos presente para garantizar su alimentación. Decidí dar una vuelta para ponerme cómodo en otro lugar al aire libre para hablarles de un tema que de cierta forma despertó curiosidad en mí, ¿sabes? Quise investigar y se los quise compartir y bueno, creo que este es el espacio o el contenido ideal para hablar un poco sobre eso. ¿Cuánto puede llegar a costar una mascota, más en específico un perrito o una perrita, en Cuba? Antes de comenzar, animalista o persona encantadora de los perros o fanática por los animales que esté viendo este video, sé que tu respuesta va a ser: no compres, adopta. Esa es la mejor forma de tener una mascota de corazón. Eso es algo que todos sabemos. Pero esto forma parte también de la realidad de una persona que necesariamente no tiene que vivir en Cuba, en cualquier parte del mundo, que quiera comprarse un perrito, ya sea porque le gusta la raza, le gusta el tipo de perro, o porque ese es su dinero y se lo quiere comprar y se quiere gastar dinero en un perro y hay que respetarlo. Pero bueno, creo que es algo que tengo que dejar bien en claro porque es algo que todos conocemos y todos sabemos. De hecho, voy a aprovechar esta parte para decir que sin dudas el perro que te va a costar 0 pesos es el que usted adopte. Ya sea un perrito callejero que usted le dé acogida en su casa, algún perrito que el comprador o el dueño después de venderlo, tristemente, eso es una realidad, lo desecha y uno decide adoptarlo. Eso verdaderamente es algo que te llena el corazón completamente. Pero bueno, luego de eso voy a compartirles un resumen que les reitero siempre, estos valores son aproximados. Si usted llegó a pagar más o menos, déjelo en la parte de los comentarios, porque aquí tengo precios comunes de perros en venta en Cuba durante este 2025. Tenemos primero las razas pequeñas, las de compañía, como los 2 peitos que yo tengo en casa. Aquí tenemos que estos precios son ejemplares reales de anuncios vigentes en Cuba. Y vamos a hablar en valores de dólares, porque sí, esto, como en cualquier otra parte de la isla, ya cuando vas a comprar algo se maneja principalmente en esta moneda o al cambio. El Chihuahua, que viene siendo el perro más pequeño o de compañía más costoso dentro de Cuba, con un valor de $120. El Shih Tzu también tiene ese valor. El Spaniel tibetano o pequinés puedes encontrarte que te cueste entre $45 a $100. El Cocker Spaniel tiene un precio de $120, mientras que el Yorkshire Terrier tiene un precio de $300 en algunos anuncios. Por otra parte, nos encontramos con el Pug o Carlino, con un valor también de $300. Ahora, las razas entre medianas y grandes. Pastor alemán con un valor de $80 a $100. El Husky siberiano de $80 a $120. El Pitbull o American Pitbull de $100 a $120. El Boxer $100. Y el Shar-Pei $120. Y podemos hablar de unas razas más costosas, mucho más costosas, y al mismo tiempo de esas razas más comunes, fuera de todas las que les acabo de mencionar, que te puedes encontrar en Cuba, como es el caso del Basset Hound con un precio de $250, el Bulldog francés con $350 y un Bulldog inglés que te puede costar en torno a los $500. Y puedo hablarles de unas razas un poco menos frecuentes o premium, como es el pastor belga Malinois, que te pueden cobrar de $150 a $180. Husky de alta gama, que en algunos listados te los puedes encontrar con precios que rondan entre los $1,111. Yo pienso que es un momento ideal para que ustedes depositen en la parte de los comentarios sus impresiones al respecto. O sea que básicamente cuando uno hace estas compras es porque quiere tener un animalito, una compañía, y verdaderamente yo, como otro animalista más que soy, siempre voy a abogar por el tema de la adopción. Pero bueno, quería compartirles este dato al respecto. Entonces, luego de hacerles esta especie de blog donde estuvimos analizando valores
reales, actuales, en torno a las mascotas, esos compañeros de vida que son los perros en específico. Yo los invito a que ustedes pongan en la parte de los comentarios que creen al respecto de todo lo que vieron, de los cuidados que uno les da aquí, de todo lo que uno hace por estas mascotas, que verdaderamente yo lo que me tenga que gastar en mis perros me lo gasto por el simple hecho de que es tras su bienestar, tras el hecho de cuidarlos, porque sí pienso que a la hora de uno pensar en una mascota tiene que pensar que tiene que darle la mayor cantidad de cuidados posible para que esté lo más estable posible y no se enferme. Y es una responsabilidad que si no te quieres someter a ella, mejor no compres nadie, mejor no adoptes a nadie y listo, no sé, cómprate una jicotea, algo así, y con todo y eso son mascotas que también hay que darles cuidado. Pero bueno, de esta manera yo me despido. Espero que este video de una forma u otra haya cumplido las expectativas que tenía al respecto. Y bueno, yo los invito a que dejen su me gusta, compartan en la parte de los comentarios sus criterios y opiniones, y al mismo tiempo compartan este video con un amigo y hypeenlo de ser necesario. Y no olviden suscribirse a esta genial familia para más contenido. Los quiero un montón. Recuerden que yo soy Jonix, que nos vemos en unas horas con más contenido, y hasta entonces, pura vida.